Buen día con todas las personas que nos vienen siguiendo en diversos episodios, aprendiendo de estos temas de psicología en la seguridad y salud en el trabajo. Hoy justamente es un episodio también muy especial. Tenemos a una invitada de lujo, a una persona con mucha trayectoria en este campo que ha implementado muchos programas, metodologías, estrategias en este tema de la psicología en el campo de la salud ocupacional, psicología de la seguridad en el trabajo. Tengo el grato honor de estar aquí con la doctora Iris Ramos, que justamente nos va a hablar de la psicología de la seguridad y salud en el trabajo en poblaciones vulnerables. Doctora Iris, buen día, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Jair, y a todos los que nos están viendo y escuchando en este sector de todos los eventos que estás programando, que me parecen muy interesantes. Yo felicito tu iniciativa y estas actividades de poder conversar contigo y poder expresar nuestras experiencias y aprendizajes también, ¿no? Porque además que hemos aprendido en el camino, seguimos aprendiendo. Yo en especial aprendo de todos mis colegas jóvenes, con todas las experiencias y nuevos aprendizajes que van exponiendo, ¿no? En tu programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, doctora, gracias a usted también. Justamente entrando a este tema, contextualícenos, cuéntenos de pronto a qué hace referencia cuando comenzamos a hablar o trabajar con poblaciones vulnerables en seguridad y salud en el trabajo. Ok. Bueno, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, estamos hablando de un sector de la población de trabajadores que en realidad están expuestos a muchos factores de riesgos en su trabajo y que no tienen la posibilidad de tener un empleador o el reglamento que les pueda proteger, ¿no?, de estos riesgos, y que muchas veces estas poblaciones de trabajadores que son vulnerables, estamos hablando de que están expuestos a muchos riesgos como accidentes de trabajo y también como enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, las poblaciones vulnerables generalmente se define como aquellos grupos de personas que están expuestos como a su nivel de pobreza o también a actividades que ellos tienen una dificultad para adaptarse, o que hay una sensibilidad también, ¿no? La falta de protección en salud, en servicios de salud, el acceso a los servicios de salud para esas poblaciones es muy, muy complicado, ¿no? Y a veces muy deficiente sobre todo. A pesar de que el sector salud, como el Ministerio de Salud del Perú, tiene a nivel nacional, tanto a nivel de las regiones, a nivel de los distritos, ¿no?, provincias, distritos, y a nivel local, siempre vamos a encontrar una posta médica, un centro de salud médico, ¿no?, donde van a atender a estas poblaciones que estamos hablando, que son vulnerables. ¿Y por qué te digo que estas poblaciones son atendidas más por el sector salud? Porque lógicamente no tienen un empleador que les dé un seguro de salud, ¿no? O seguro complementario de trabajo de riesgo, o un seguro vida que tiene la mayoría de trabajadores que están expuestos a actividades de alto riesgo. Entonces, si bien es cierto, este es un problema, digamos, social, es un problema muy amplio, porque estamos hablando más o menos de un 80%, 75% de personas que tienen su autoempleo, o autónomos, que también se les llama, o informales también podría llamarse. O sea, tienen diferentes nombres, ¿no? Informales, autónomos, ¿no? Por último, también hay los que llamamos los emprendedores, que ellos tampoco no tienen un empleador. Entonces, si vemos por diferentes grupos poblacionales que son trabajadores, pero que no alcanzan a tener, digamos, lo que tienen las empresas formales, como que están nuestros colegas trabajando en este momento, ¿no? En el sector minería, en el sector construcción, donde sí podemos hablar de actividades de seguridad y salud en el trabajo que se implementan. Entonces, por ahí estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de estibadores,
estibadores, pero estibadores de los mercados mayoristas o de los centros de acopio también, ¿no? Eso Ujú. estiba. Por otro lado, hablamos de trabajadores de reciclaje, de segregación y reciclaje de residuos sólidos. Estamos hablando también, vamos a pensar en, son poblaciones vulnerables que si bien es cierto, están regulados por la norma peruana, como es el trabajo de empleo de hogares, ¿no? Los trabajadores del hogar tienen, está regulado, ¿no? Pero por lo general vemos que están expuestas más a riesgo psicosocial. Además, ¿no? No, sí es cierto, pueden tener su seguro, ¿no? Pero estas personas están expuestas a ese tipo de riesgo psicosocial como es violencia, turnos de horas muy largas, también actividades que de repente no están dentro de sus funciones. Entonces le dan otras funciones más que no está dentro de lo que se regula como trabajo del hogar. Entonces atienden los cuidadores también, los cuidadores de niños o de ancianos. Vamos a ver, ¿no? Si bien es cierto, estas personas sí tienen su seguro de salud, pero cuando hablamos, por ejemplo, me quiero referirme de pronto al trabajo de estiva en mercados, ¿no? Eso he tenido oportunidad de no solamente de trabajar con ellos a nivel de multisectorial, contando con Fiscalía, Ministerio de Trabajo y Ministerio de la Mujer, ¿no? Hemos hecho mesas de trabajo con salud, porque yo soy del sector salud. Entonces, desde esa mirada, nosotros vemos a los trabajadores que hay una normativa, ¿no? Del 2009, por un lado de trabajo, es una ley, su reglamento, y el 2013, no, el 2012, igual como se publicó la resolución ministerial número 312 para los exámenes médicos ocupacionales, igual se publicó la resolución ministerial número 313 del año 2011, Ujú. ¿no? Para los exámenes médicos para para estibadores exclusivamente, en donde se pone, de acuerdo a lo que nos da la OIT, ¿no? El reglamento para el pesaje de la carga. Porque estos señores, no sé si alguna vez han visto, han tenido oportunidad de ver cómo cargan en hombros, ¿no? 100 kilos, 80 kilos, 120 kilos. ¿Y cómo es el poblador peruano, no? Tiene tanta fuerza, parece Superman, que tiene tanta fuerza que puede cargar en hombros esa cantidad. Y suben a través de una rampa de madera, perdón, hacia los camiones para cargar o para descargar. Es una rampa que les ponen, sí es cierto, les ponen unas maderitas que le llaman pasos para que no resbale el trabajador, ¿no? El estibador. Pero ya está normado, o sea, los sacos deben contener 50 kilos, no deben pasar más de 50. Antes a los sacos que eran de 50, pues le ponían más, incluso le ponían una malla para aumentar el pesaje, para que puedan los trabajadores avanzar con la carga y descarga, ¿no? Entonces, vemos por ahí que a pesar de estar regulados estos trabajadores, y yo ya he podido conversar con los directivos del mercado mayorista y también de los estibadores ellos se agrupan como sindicatos o como asociaciones de trabajadores de estiba, no tienen empleador, pero sí el mercado mayorista como que les dice, bueno, ustedes se organizan acá, van a estar acá, tienen su photocheck, tiene o sea, como de alguna manera está normado, ¿no? Pero no tienen seguridad y salud de trabajo. ¿Y a qué más? ¿Por qué me preocupa mucho, además digamos, los efectos, el impacto en el área osteomuscular, ¿no? La columna, la columna dorsal? Ellos siempre sufren, lo que más sufren ellos son trastornos musculoesqueléticos. ¿Por qué? Por la carga que llevan, entonces
vértebras se van aplastando, ¿no? Se van aplastando y ellos trabajan a digamos, otro factor de riesgo aparte de la carga, del pesaje, son los horarios, ¿no? Por lo general ellos trabajan de noche o de madrugada, porque en el día no pueden hacer ese trabajo, porque la gente ya comienza a ir a los mercados y no podrían hacer carga y descarga. Entonces trabajan de noche o a 1, 2 de la mañana, comienza hasta el amanecer, ¿no? Van llegando los camiones y y esto sucede no solamente en Lima, sucede en todas las regiones, ¿no? Oportunidad de haber ido también a Huancayo, a ver cómo manejan la parte de acopio, porque hemos ido de madrugada para ver realmente comprender cómo es el trabajo de ellos, ¿no? Y hemos ido y hemos comprobado porque realmente desde el centro de acopio hemos ido a las chacras para ver también cómo empaquetan, cómo embolsan en los sacos. Entonces, desde ahí vemos desde que van, el acopio en las chacras, ¿no? En los centros de acopio que le llaman, y después cómo cargan al camión y luego vienen a los mercados mayoristas y descargan, ¿no? Entonces, todo ese proceso en realidad tiene muchos factores de riesgo y muchos factores de riesgo psicosociales, ¿no? Aparte de los biológicos, el psicosocial. Cuando hablamos de psicosocial, ¿de qué hablamos? Hablamos de los turnos de horario, ¿no? La parte de organización del trabajo, ¿no? Si bien es cierto, está reglamentado el pesaje de 50 kilos, pero ¿qué pasa? Según ya me informaron de que también en los grandes supermercados, hipermercados, también hay estiva, pero ahí ya se utiliza tecnología, ¿no? Se utilizan los paddles, ¿no? Las parihuelas para levantar. Sí, hay personas que tienen que cargar cajas, las cajas de frutas, me mencionan que las cajas de frutas, por ejemplo, deben ser de 25 kilos. Eso es lo que manda la norma de la OIT y del Perú, 25 kilos para hombres y 12,5 kilos para mujeres. Entonces, pero a los 25 kilos no sé cómo hacen, me dice, y le ponen como unas soguillas, como unas mallas, y le aumentan para que puedan cargar más. Entonces, siempre le sacan la vuelta a la norma, ¿no? ¿Y quién ve eso? ¿Quién ve que ese es digamos, una explotación también de las personas? Vemos que la parte organizacional está fallando por ahí, ¿no? O sea, la parte de organización del trabajo. Hablamos, bueno, de turnos, de pesaje, discriminación. Hay mucha discriminación y violencia contra estos trabajadores, ¿no? Tanto de los mercados, los que transportan con carretillas, ¿no? Los que transportan con carretillas, los que transportan a mano alzada en hombros, y ellos siempre van a sufrir discriminación. Otro problema psicosocial que se ve así que es muy latente es el consumo de sustancias como el alcohol y como algún tipo también de drogas, ¿no? Entonces, eso también me acaban de informar. Yo estuve conversando con un dirigente de la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, y también con FETRAMAT, un dirigente de FETRAMAT, que son los trabajadores de los mercados de estiva. Entonces, me dice que si ese problema no se ha podido erradicar, porque algunas cosas me cuentan que ya han modificado, que tienen sus chalecos con sus nombres, sus uniformes, que el mercado mayorista le dice para que se identifiquen, ¿no? Y por otro lado, creo que dan alguna cuota, ellos mismos se agrupan para poder tener acceso a algún examen médico ocupacional o para ver cuando ellos se enferman. Además, quien realmente los atiende es el Sistema Universal de Salud, el SIS, ¿no? El Sistema Integral de Salud, el SIS del MINSA. Ellos, como en el sistema de salud hay también diversos tipos para asegurarse, hay el gratuito y también hay uno que se paga un poquito, ¿no? Una suma que no es mucho. Entonces, al final, el MINSA es el que carga
¿no? Con toda esta población que les digo que son trabajadores autónomos, ¿no? Trabajadores vulnerables. Eso es digamos, un grupo vulnerable, pero hay muchos más, hay muchos más. Por Sí, ejemplo, ujú, estamos hablando de los recicladores. ya. Los recicladores también, no sé si quieres preguntar algo sobre el Esteban. No, está bien, continúe. Ok, cuando hablamos de recicladores, son personas que tienen, en realidad el reciclaje es todo un proceso, ¿no? También tiene la segregación, el recojo primero en los centros de acopio, luego tenemos bueno, la recolección, la segregación, la selección y luego ya el reciclaje, ¿no? Tiene varios procesos. Pero estos señores, al igual que los estibadores, también a veces trabajan solos y a veces también se agrupan para tener, digamos, como un sostén que pagan digamos, una cuota para ayudarse entre ellos. En realidad, estas poblaciones de trabajadores que son vulnerables entre ellos suele haber una especie de solidaridad, ¿no? Una especie de ver cómo se ayudan entre ellos. Y también a veces, no solamente eso, también hay, a veces hay celos entre los distritos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces algunos distritos, bueno, está hablando de Lima, ¿no? Algunos distritos tienen, la municipalidad como que ha organizado, ¿no? Una empresa de reciclaje. Entonces tienen sus grupos de trabajadores de reciclaje que solo se dedican a recoger y a seleccionar. Pero, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, hay un reciclador que está yendo por San Borja, por San Isidro, pero que no es de esa zona, también tienen ahí hay un factor de riesgo psicosocial, porque son violentados, son insultados, porque no es su zona. Y en ellos no hay, no, ¿quién los va a defender? O sea, hay mucho conflicto entre las zonas también de trabajadores de reciclaje. Y ahí en reciclaje también es un factor de riesgo, es la exposición, ¿cierto? A virus, a bacterias, a microbios, a cortes incluso por cuando la gente bota vidrios, ¿no? O sea, y no los empaqueta como debería ser los vidrios, y esas cosas deben ser fuertemente empaquetados con papel, con plástico, con cinta adhesiva para que los trabajadores no sufran accidentes. Además, también sufren más que nada enfermedades, ¿no? Enfermedades relacionadas con el trabajo que ellos tienen. Y en lo que es psicosocial, como digo, sufren violencia, la gente los insulta, ¿no? Discriminación, y su autoestima va a ser, digamos, disminuida. No tienen digamos, en cuanto al vínculo familiar, se ha perdido mucho, digamos, las buenas relaciones interpersonales. También sufren, pueden llegar a utilizar para aliviar sus frustraciones y el tipo de trabajo que hacen, recurren a veces a las sustancias como el alcohol o a otras sustancias que pueden ingerir. Entonces, por ello, y ahí no solamente estamos hablando de trabajadores mayores, adultos, sino estamos hablando también de adolescentes y niños, ¿no? Y niños que cuando, bueno, ya hay una parte que es organizada por las municipalidades y otra parte que ya es muy doloroso hablar de esto, pero en los botaderos, ahí muy cerca, también he tenido oportunidad de ir por ahí, ¿no? Cerca a los botaderos, ahí están las casas construidas con maderas, con cartones, de las personas que viven de eso. Entonces, cuando llega el camión, están todos atentos para ver qué es lo que recogen de los camiones de los botaderos, ¿no? Y ahí hay niños, niñas, y eso ya es muy doloroso. Ya no puedo hablar de eso porque hemos tenido oportunidad de ir para ver cómo se les puede ayudar a esas personas, ¿no? Que salgan de esa actividad y que puedan, se les dice, darles la oportunidad de que tengan otro trabajo, ¿no? Tal vez del mismo reciclaje, pero no ahí, que no vivan con su familia cerca a los botaderos, ¿no? Pues eso ya es un problema
que ya lo ve pues el Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables, ¿no? Tenemos un Ministerio de Poblaciones Vulnerables y ellos lo ven. Pero nosotros, como psicólogos, ¿no? O sea, como psicólogos, tanto de ladrilleras, también es otro problema, ladrilleras donde trabajan niños. No, no les dicen qué es trabajo, pero hacen ladrillos. Y cuando están secando los ladrillos, porque lo hacen secar, como es artesanal, ¿no? Hacen secar al sol. Si bien es cierto que también después lo ponen en hornos, pero primero lo hacen secar al sol y los más chiquititos, como no tienen peso, son los que comienzan a voltear, ¿no? Chiquitos, pequeñitos, pequeñitos, van como haciendo, como jugando, van volteando los ladrillos para que vaya la parte seca abajo y la parte que todavía no se ha secado, y van volteando en fila, ¿no? Van volteando, van volteando. Ellos piensan que es un juego, pero ahí estamos hablando pues también de falta de educación para los papás, ¿no? Y cuando crecen siguen esa actividad porque eso como que se hereda y no tienen oportunidad de ir a la escuela porque no los mandan los papás, ¿no? También para ello casi el Estado casi no llega. Entonces hay las ONGs, ¿no? Organizaciones que se dedican pues son internacionales al final, ¿no? Que se dedican a proveer educación, por ejemplo. Hay una ONG que les da, los sacan, o sea, es como decir, vamos a dar un bono a la familia que manda a sus niños a colegio. Entonces ya la gente se organiza, ya sacan los niños y son los grandes los que tienen que trabajar, ¿no? No son los niños ni adolescentes. Entonces, por ahí también ladrilleras, reciclaje, que pueden abordar este tipo de exposición, ¿no? La exposición, la sensibilidad, la dificultad para adaptarse a nuevas tareas. Por ahí te he expuesto el gran problema del país. Sí, doctora, definitivamente conocer esta perspectiva o este contexto de seguridad y salud en el trabajo, porque a veces pensamos que solamente es para empresas privadas, a veces no tanto públicas, o digamos del rubro más minero, más médico, ¿no? Sin embargo, hay aristas, hay áreas donde de pronto se requiere, ¿no? Porque es un tema de mejoramiento de condiciones y calidad de vida desde el punto de vista de la psicología, de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí va la otra pregunta, ¿no, doctora? ¿Qué estrategias de pronto usted ha logrado trabajar con estas poblaciones vulnerables y tal vez por ahí nos cuenta algunos resultados que ha podido obtener producto de esto? Bien, en cuanto a lo que es el trabajo más ha sido de investigación, ¿no? También evaluación y investigación. En el área de la actividad minera artesanal, hemos trabajado, porque ahí también ahí son poblaciones vulnerables también. Bueno, estaba hablando de artesanal, no de ilegal, ¿no? Ahí donde están los niños también que trabajan. Entonces, ahí lo que hicimos fue con un equipo multidisciplinario, ¿no? del MINSA, donde fuimos psicólogos, ¿no? 2 psicólogos, médico, la parte de salud, como es médico, análisis clínicos, la parte de ingeniería también, la parte de ingeniería de seguridad, para ver cómo esta población de Moyeguaca, que está en la zona de entre Arequipa, Ayacucho e Ica, ¿no? Nazca. Entonces ahí, bueno, ahora eso ha crecido muchísimo, estoy hablando pues, cuando recién estaban ellos iniciándose, también a través de una ONG que nos contactó para ver por qué cosa podíamos hacer para ellos, ¿no? Entonces sí, se hizo primero la investigación, la evaluación, tanto la evaluación médica ocupacional de adultos y de niñas. Para nosotros era muy importante ver la parte de trabajo infantil y adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque había niños de 13 años, de 12 años, que venían de la mina, de la mina misma donde sacan el mineral y traían las latas de mineral, bajaban del cerro
y lo llevaban al centro de acopio, donde ya luego habían los molinos, ¿no? Donde ya muelen el mineral y luego ya lo procesan en los timbaletes y luego lo funden. O sea, todo ese proceso sí hemos podido ver, ¿no? De cómo desde la mina bajan el mineral, llevan los timbaletes, luego pasan a la amalgama y luego lo funden y lo fundían en sus casas, ¿no? En cada casa tenía su horno, ¿no? Su hornito donde fundían unas cucharas, en los cucharones, y todos ellos estaban absorbiendo los metales pesados. Entonces ahí se hizo también una evaluación de dosaje de mercurio en sangre, en pelos, en el suelo, ¿no? Y pues eso volaba en los valores. Pero en cuanto a lo que es la parte psicológica, nosotros encontramos realmente que había un déficit en cuanto al desarrollo cognitivo de los niños, porque nosotros ya fuimos, un grupo evaluaba niños y otro grupo evaluaba también a los adultos, ¿no? Entonces fuimos, realmente las pruebas psicológicas no podemos utilizarlas porque comprenderás que son trabajadores que no, o los niños o trabajadores no tienen pues la parte de instrucción básica regular. Entonces sí teníamos que adaptar más que nada con a través de gráficos o de entrevistas, de la observación mucho, ¿no? Entonces la observación para nosotros, para ver su desarrollo, el desarrollo intelectual, el desarrollo emocional de los niños, encontramos realmente un déficit. Y en cuanto al desarrollo físico, también había tanto desarrollo físico y mental, había un retardo, ¿no? Entonces vemos que por ahí en la minería artesanal, no sé si hoy en día, no sé si no he podido contactar con los mineros, pero sí hemos detectado, ¿no? Hemos trabajado y sí, ha mejorado en cuanto, como en unos 5 años, recuerdo que se implementó una planta, o sea, organizaron, mejor dicho, ¿no? Lo que se hizo fue organizar a los mineros para que, incluso con el obispo de Arequipa, ¿no? Para que tuvieran una planta, pues ya mecanizada y todo, porque ellos tenían su planta tan artesanal, pero que ya ahora creo que eso sea como si se ha pervertido todo lo que se pudo hacer en el tiempo para que ellos tuvieran una mejor calidad de vida, ¿no? Si bien es cierto, utilizaban lo que las minas de las grandes mineras dejaban y les daban en concesión para que ellos siguieran explotando. Pero eso después se ha convertido en algo muy, muy feo, de tal manera que otras los han utilizado los mineros para hacer ya lavado del oro y todo ello ya. Lo que comenzó tan bonito, hoy en día se ha pervertido ya. No, ya no podemos hablar, digamos, ya no llegamos, como psicólogos, ya llegamos ya a las medianas, ¿no? Y a las grandes mineras. Ya no llegamos a las pequeñas, ya no podemos, ya no llegamos. Pero, ¿no? Eso en cuanto a la minería. Acá, en cuanto a la exposición a plomo en poblaciones vulnerables, sí hemos también hecho investigación y hemos encontrado, por ejemplo, en el Callao, en lo que es plomo ambiental. En realidad era plomo ambiental, que las mineras pues venían y dejaban sus minerales, ¿no? En depósitos y no lo cubrían. Entonces el viento salía y hacía de las suyas y ese plomo caía, ese mineral, perdón, con metales pesados, caía pues a las poblaciones que están cerca y como son, no recuerdo, bueno, no recuerdo, habían como 3 zonas de barrios que se le llamaban barrios jóvenes o barrios marginales, no sé, y que ellos estaban totalmente expuestos. Y al costado de ese almacén de minerales estaba el colegio María Reich. María, ese es un colegio del Estado. Entonces, ¿qué pasaba? Que toda la población infantil estaba expuesta a metales pesados. Y cuando se hizo la investigación,
se encontró que todos los niños, todos tenían valores altos de plomo en sangre, ¿no? Se hizo un trabajo con la USAID de Estados Unidos, ¿no? Para poder evaluar a los colegios de ahí cerca. Se utilizó un centro médico de ahí, de ese pueblo joven, para tener un centro donde podamos hacer la investigación. Y incluso hay informes de eso que están publicados en el internet, que es sobre el plomo en sangre en poblaciones que son marginales, ¿no? En el Callao. Desde el 2002 creo que sigue todavía haciendo ese monitoreo, porque se comenzó a trabajar ahí, los psicólogos comenzamos a trabajar la parte de educación y nutrición, y sobre todo, como ya los ingenieros dijeron que qué se debía hacer, entonces ya los psicólogos tenemos que pensar cómo llegamos a esa población, a las mamás, a los niños, y hacer material educativo, ¿no? O sea, nuestra labor fue esa, ya digamos una cosa más formal, ¿no? O sea, hacer nuestra labor, hacer la investigación y separar dónde era la zona más afectada, y poder trabajar con las mamás, con los padres de familia, con las escuelas y con los niños, ¿no? Sí, esa fue nuestra labor. Wow, qué genial, doctora Iris, y definitivamente qué potente ha sido esta entrevista, poder conocer sus alcances, la forma de pronto en cómo conocer otras formas de intervención en otros campos que no es minería, ¿no? No es de pronto consultoría, y que es algo muy bueno, ¿no? Este episodio nos lleva también a una reflexión, y yo le agradezco mucho por esta entrevista. Sé que su amplia experiencia tiene para más espacio aquí. Yo sé que no va a ser la primera vez que de pronto nos podamos reunir mediante este medio, mediante este programa, para poder de pronto colocar o difundir algunos puntos relacionados a la intervención del psicólogo, a la forma del trabajo y en dónde estamos trabajando, y sobre todo qué estamos haciendo para poder generar un poco de cambio en estas circunstancias, ¿no? Exacto, sí. Y eso, digamos, a eso que tú dices, me lleva a la reflexión, ¿no? Y también alguna experiencia en esto, lo que se hizo desde MINSA. Recuerdas que todos los profesionales de salud tienen que hacer sus serums, ¿no? Entonces, en el tiempo que yo estuve ahí trabajando en serums mismo, en la dirección, en la secretaría como asesora en serums. Entonces, ¿qué hacíamos? Se hacían los sorteos, ¿no? Y se daba capacitación. El mismo MINSA, ahí en el Paraninfo, hacía la capacitación para todos los profesionales, o sea, por turnos. Pero se incorporaba lo que es salud ocupacional. Y dentro de salud ocupacional, dentro de esos temas, se ponía también la parte de riesgos, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? Entonces, por ahí te está hablando, a ver, no, los 95, ya por ahí estábamos incorporando en los serumistas, porque ellos salen a las provincias, ¿no? Entonces, a los puestos médicos, oye, donde no llegan, digamos, el Ministerio de Trabajo. Entonces, el serumista ya iba con una idea de lo que es la salud ocupacional, lo que es la psicología de la salud ocupacional. ¿Cómo podría reconocer los riesgos? Que el tipo de trabajo, por ejemplo, en las provincias pues hay mucho agro, ¿no? La agricultura o la ganadería o comercio, por ejemplo en Huancayo, mucho comercio, agroindustria. Entonces a los economistas había que incorporarles el tema. Hoy en día no sé, no estoy muy segura porque las capacitaciones siguen. Tuve en MINSA mismo y también en ICA, donde también se hacía sorteo para serumistas, igual, de acuerdo a su realidad, se les hacía en lo que era salud ocupacional, hacíamos también una capacitación en eso. Entonces, hoy en día veo que el Colegio de Psicólogos también da capacitación y es muy importante, pero no se incorpora el tema mismo de psicología de la seguridad y salud en el trabajo, porque se tocan otros temas como psicólogos, ¿no? La parte clínica, la parte educativa, la parte forense, que son súper importantes.
Pero ¿por qué no se incorpora en las capacitaciones de SERUMS la parte de psicología de la seguridad y salud en el trabajo? Porque sería como darles esa herramienta a nuestros colegas que salen, los serumistas, unas herramientas para que ellos puedan identificar en su zona, porque ellos tienen ya una zona. En su zona nos podrían dar, hacer la vigilancia de accidentes de trabajo y de enfermedades, ¿no?, profesionales, y de la parte de psicología de la SST. Entonces tenemos ahí digamos, un personal, unos colegas que van a salir al Perú, ¿no? Bueno, yo no sé si también ahora están haciendo para todo el país, pero ese personal, esos serumistas, nuestros colegas, tienen que llevar esas herramientas. Eso para mí es básico, básico, básico. Y si, por ejemplo, algunos colegas que ya están trabajando en una empresa formal, puedan también eh, hacer como responsabilidad social de la empresa, poder proponer que puedan hacer una campaña de seguridad y salud en el trabajo en sus vecinos, que de pronto, y eso me acuerdo de una minera que íbamos en Nazca, esa minera hacía para la comunidad aledaña, hacía sus campañas, ¿no? Y ahí nosotros poníamos también la parte de psicología, pero no como psicología, sino como el autoestima, como la calidad de vida. Entonces, también los psicólogos de la SST que están en empresas pueden proponer, ¿no?, a la empresa hacer pequeñas campañas para sus vecinos, para sus vecinos. Eso, digamos, para mí, y los que están en algún sector del Estado podrían también trabajar la parte normativa, política, ¿no?, proponer políticas.